A propósito de lo que ha sido noticia desde el pasado 30 de diciembre, que lo hemos abordado durante todos estos días además, desde que regresamos de las festividades de Año Nuevo, la llegada al país, la captura y la llegada al país de este sujeto Germán Cáceres, femicida, autor del asesinato de la doctora María Belén Bernal. Han ocurrido algunas noticias en las últimas horas que valdría la pena comentarlas, porque creo que también están atadas a este caso, pero también algunos otros que tienen que ver con la realidad nacional, con la realidad política de este país. La nota en la web de Radio Pichincha tiene el siguiente titular: exministro Patricio Carrillo tendrá 2 juicios políticos en la Asamblea. El primer proceso de fiscalización será por su falta de gestión en la seguridad ciudadana, más que justificado, y también en el paro nacional de junio. El segundo proceso será por el femicidio de María Belén Bernal. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, enfrentará 2 procesos de juicio político en la Asamblea Nacional. Este miércoles 4 de enero, la Mesa Legislativa de Fiscalización resolvió unificar 3 de los 4 pedidos de fiscalización en contra del exfuncionario, mientras que su gestión sobre el caso María Belén Bernal se tramitará en un proceso por separado. El primer juicio político que sustanciará la Comisión de Fiscalización es el unificado, en el que constarán los 3 pedidos. El primero de Yajaira Urresta y Peter Calo, quienes pidieron fiscalizar y hacer control político a Carrillo por su gestión durante el paro nacional de junio del 2022 y también por la inseguridad ciudadana. El segundo presentado por Joana Moreira y Lucía Plasencia, quienes aseguran que el exministro incumplió sus funciones por el abandono en temas de seguridad frente al incremento de homicidios, robos, explosiones, etc. El último, presentado por la legisladora Gisela Garzón, sobre el incumplimiento de sus funciones en el caso María Belén Bernal, porque la Constitución, dijo, garantiza una vida libre de violencia. A propósito de esto, la legisladora Garzón va a estar con nosotros hoy en el segmento de las entrevistas, así que hablaremos también sobre este proceso de juicio político en contra del exministro Carrillo. Además, la ley para erradicar la violencia contra la mujer establece las responsabilidades que tiene la policía para acompañar estos casos. En los 3 pedidos la fiscalización es únicamente contra Carrillo, por lo que la comisión decidió tratarlo en un solo proceso. El exministro tendrá que defenderse una vez que inicie la sustanciación del enjuiciamiento político, que durará un mes. Una vez que concluya con una definición del Pleno de la Asamblea, iniciará el segundo proceso de fiscalización, que lo sustentará el informe de la comisión que investigó el caso María Belén Bernal. El Pleno aprobó las recomendaciones que las comisionadas hicieron luego de investigar las responsabilidades políticas en el femicidio de Bernal, una de ellas que se inicie juicio político en contra de Carrillo, de Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, y de Paola Flores, ex secretaria de Derechos Humanos, hoy ministra de la Mujer. A propósito de los trinos de ayer del presidente Lasso, que los revisábamos, o de antes de ayer, pero que los revisábamos ayer junto a ustedes, en los que él decía que, bueno, la familia de María Belén Bernal ahora va a poder tener tranquilidad, y que su gobierno por primera vez está logrando que se haga justicia, y que trabaja más que ningún otro gobierno por los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y ahora que veo el nombre de Paola Flores, de la Secretaría de Derechos Humanos, y de la supuesta creación de un nuevo ministerio, que en realidad fue cambiarle de nombre a una institución, ¿no? Pasó de llamarse a Secretaría de Derechos Humanos, de llamarse Ministerio de la Mujer. Este gobierno, que a partir de la captura del señor Cáceres en Colombia por autoridades y policía colombiana, que se ufana del gran trabajo que están haciendo en beneficio y en defensa de los derechos de las mujeres, etcétera, 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 es el mismo gobierno que le reduce el presupuesto para este periodo 2023 al Ministerio de la Mujer. En al menos, creo que eran 6 u 8 millones de dólares es que se reduce el presupuesto de esta institución, a pesar de que el presidente Lasso ayer, como decíamos, revisando sus tweets sobre la captura, la detención y el traslado de Cáceres a la cárcel La Roca en la ciudad de Guayaquil, nos ha dicho que es el gobierno que más trabaja y hace por las mujeres, ¿no? Recordar ese detalle, que no es menor,
de que en el presupuesto de este 2023 se ha reducido en una muy buena cantidad los recursos para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Creo que vale la pena recordar eso, no olvidarnos pequeños detalles que también hacen diferencia, ¿no?, entre lo que se dice por parte del gobierno y la publicidad que nos quiere vender y lo que en realidad hacen a la hora de gobernar el país. Creo que hay más que justificadas razones y argumentos como para que el señor Carrillo enfrente un proceso de control político y de fiscalización. El 2022, como ustedes saben, cerramos de hecho el año conversando sobre ese tema, empezamos el 2023 abordando sobre lo mismo. El 2022 se convirtió en el año más violento en la historia de este país, con cifras que nunca habíamos visto, que no nos imaginábamos que íbamos a llegar a tal nivel, es decir, superar este tema de las 4.500 muertes violentas, asesinatos, homicidios, femicidios, muertes violentas de todo tipo, las famosas muertes víctimas colaterales, ¿no?, de las que hablan las autoridades del gobierno y los medios de comunicación, que se han convertido además en acérrimos e incondicionales defensores del actual gobierno, cuando se desata una balacera entre bandas delincuenciales o entre delincuentes y policías y ¡pum!, ¿no?, una bala perdida impacta en el pecho de un niño que estaba en una heladería junto a su padre tomando un helado. Víctima colateral, ¿no?, de la violencia que se ha desatado en el país. 4.500 muertes violentas de todo tipo, sicariato, femicidio, homicidios, ajustes de cuentas, enfrentamientos entre bandas y todo lo demás, ¿no? Violencia doméstica también, por supuesto, claro, que la hay y que provoca muertes. Y los resultados están ahí, más de 4.500 muertes violentas, un país que registra una tasa de homicidios de más de 25 por cada 100.000 habitantes, que es muchísimo más alta que la media regional y muchísimo más alta que números que se exhibían antes en el Ecuador y que además servían para que el país se convierta en una suerte como de referencia para otros países, no solo de la región, sino del mundo entero, en la lucha contra la delincuencia. Pero hoy no estamos atravesando ese momento y hay muchos responsables, pero... Y esta no es una defensa a Carrillo, ojo, que creo que fue un muy mal ministro del Interior, porque no se ocupó de lo que tenía que ocuparse, pues. La responsabilidad de Carrillo era velar y cuidar por la seguridad de los 18 millones de ecuatorianos, de ustedes, de nosotros, pero resulta que él fue uno de los ministros, junto a la señora Alexandra Vela también, y bueno, ahora el señor Zapata, que son los responsables de esta realidad. Es decir, si llegamos a tener esas cifras que son escandalosas, que provocan terror, pánico, miedo, que dan cuenta de que el Ecuador está en manos de la delincuencia, de que además no hay una autoridad que pueda ponerle freno, un pare a esta arremetida de las bandas delincuenciales, del crimen organizado, del narcotráfico y demás, tiene que ver con responsabilidades, y responsabilidades que están en manos de quienes están al frente de, por ejemplo, el Ministerio del Interior o el Frente de Seguridad, pero también del propio gobierno y del presidente de la República, por supuesto. Que claro, el presidente no puede, no es un pulpo que tiene 40 brazos y puede encargarse de cada uno de los ministerios, secretarías, gerencias de empresas públicas y demás. Por eso delega, y uno de sus delegados en el Frente de Seguridad era el señor Carrillo. Y en Carrillo se habían puesto muchísimas expectativas, porque además era general de policía, había sido comandante de la fuerza pública, de la Policía Nacional, y se generaron muchas expectativas. Pero a mí lo que me queda como, digamos, una suerte de mal sabor del paso de Carrillo por el Ministerio del Interior, más allá de su mal desempeño, pésimo desempeño, pobre desempeño, paupérrimo desempeño, es que le sirvió para hacer plataforma política. Y yo, haciendo un poco de memoria, recuerdo que después de lo sucedido durante, por ejemplo, el paro de junio, los días del paro de junio,
les hablaba justamente de eso, ¿no? Decía mucho ojo lo que vaya a pasar con el señor Carrillo. A Carrillo, durante los días del paro y posterior a eso, le habían subido en un pedestal. Porque, como lo dijo acertadamente en este espacio Jorge Núñez, de la Fundación Caleidos hace algunos meses atrás, hace algunos meses, esta no es una declaración de Jorge Núñez de hace una semana o de 15 días, no, es desde hace algunos meses. La policía en algún momento de la historia de este país, probablemente durante el gobierno de Lenín Moreno fue que ocurrió esto, y el paso de la señora María Paula Romo por el Ministerio de Gobierno, la policía se convirtió en lo que en algún momento habían sido los militares para el Estado ecuatoriano. Se convirtió en el gran garante de la democracia, de esa democracia de ficción que tenemos en países como el Ecuador. Y claro, después de lo sucedido en octubre del 2019 y después de lo sucedido en junio del 2022, la policía cobra un protagonismo súper fuerte y muy importante, que le hace ganar puntos con un sector de la prensa, más allá de lo que pueda decir la prensa, el periodismo, que a mí me tiene sin cuidado y que no me preocupa, aunque en realidad también es responsable en buena medida de lo que estamos viviendo hoy, en general, del caos institucional que vive el Ecuador, que va más allá de lo que pasa únicamente por el tema de la seguridad. El caos institucional tiene que ver con absolutamente todo, y es en ese caos en donde el gobierno logra salir a flote y logra salir casi siempre intacto, ¿no? Por eso yo tengo esa teoría que la suelo compartir casi todos los días con ustedes, de que el caos es el mejor escenario para un gobierno como este, ¿no? Entonces, bueno, con una asamblea desprestigiada, con muy malos números, con autoridades locales también que están enfrentando una situación compleja, con el sistema de partidos políticos venido a menos, con dos gobiernos que nos han dicho que en este país todo es corrupción. Ahora tenemos un gobierno que nos dice que estamos en medio de la narcopolítica, nunca presentan pruebas, pero van imponiendo esos relatos, van imponiendo esas ideas en los ecuatorianos, y vemos que también hay ciudadanos que no profundizan mucho en la reflexión, en el análisis, en la búsqueda de información. Obviamente el deber de un ciudadano no es como el del periodista, que cuando encuentra una información lo que hace de inmediato es contrastar, verificar si es que esa información es real o no, aunque también hay periodistas acá que son además muy allegados al poder, que son número uno en compartir noticias falsas. Pero la tarea del ciudadano no es precisamente la de ir y estar contrastando, verificando la información. Muchas veces el ciudadano lo que hace es consumir lo que se publica en redes, lo que se publica en los medios de comunicación, y asumir como que eso es verdad. Y en los medios de comunicación tenemos un presidente que aparece y que nos habla de narcopolítica todos los días, como apareció un presidente como Moreno que nos hablaba todos los días de que había corrupción en todo. Entonces nos convencieron de que el Ecuador estaba infestado de corrupción, y ahora a una buena parte de la población le han convencido de que en el Ecuador hay narcopolítica y de que hay partidos políticos y actores políticos que están financiados por el narcotráfico, y de que las protestas de junio fueron financiadas por el narcotráfico, y no nos detenemos por un segundo siquiera a tratar de profundizar o de reflexionar sobre estas afirmaciones bastante aventuradas e irresponsables que hacen personajes nada más y nada menos que de la altura y la talla del presidente Lasso. No me lo estoy inventando, ustedes conmigo van a recordar que después de los días del paro de junio, el presidente Lasso dijo que las protestas lideradas por la CONAIE estaban financiadas por el narcotráfico. Nunca me van a ver a mí convertido en defensor ni de la CONAIE ni de Pachacutic, ¿no? Lo último que haría en mi vida sería meterme a defender a Pachacutic o a la CONAIE, pero afirmar de que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico me parece que es una denuncia extremadamente grave, y que por responsabilidad con su gobierno, con el país, con los ciudadanos, esa denuncia tan grave debería ser probada. Y hasta el sol de hoy el gobierno no ha presentado una sola prueba sobre lo que afirmó. Entonces, en esas protestas, ustedes recordarán,
18 días duró además la protesta, y si duró 18 días no tiene que ver únicamente con la irresponsabilidad de los violentos manifestantes, pues no, tiene que ver también con la tosudez y los oídos sordos de un gobierno que no quería sentarse a dialogar, que todos los días en unas bellísimas piezas de comunicación salía el presidente a decir que él estaba abierto al diálogo, pero nunca se sentó a conversar. O sea, más allá de los spots publicitarios, la voluntad no había. Y si duró 18 días del paro, creo que tanta responsabilidad tienen los que protestaban como también los que se negaban a conversar. Y eso tiene que ver directamente con la actitud tosuda, necia, de oídos sordos del presidente. Y el gobierno de Moreno, como el gobierno de Lazo, se sostuvieron gracias a la fuerza pública, a la policía, en definitiva. La policía jugó un rol muy importante durante estos dos momentos históricos que ha vivido el país en los últimos 4 años, que tienen que ver con las protestas de octubre y junio. Y ahí es donde cobran relevancia figuras como la de Carrillo. Y claro, políticamente, yo les decía hace un rato, ese accionar, esas ejecutorias de un ministro como Carrillo frente a las protestas sirven, obvio, para los medios que le hacen de altoparlantes a un gobierno como el actual, pero también le generan unos fuertes lazos y cercanía con élites, ¿no? Entonces Carrillo fue aplaudido por un sector muy importante de la sociedad quiteña, junto a la policía. Esa policía que hoy está envuelta en una cantidad de polémicas, de casos dolorosos como el de la propia María Belén y algunos otros. No quiero dejar de referirme a eso, que además ha sido noticia en las últimas horas. Esa policía que hoy está envuelta en casos incluso de corrupción, esa policía en la que, según el embajador de los Estados Unidos, que ojo, para mí no es palabra santa lo que diga el embajador de los Estados Unidos, pero para algunos la voz del embajador de los Estados Unidos es casi comparable con la voz del Papa en este país, ¿no? Y lo que dice el embajador de los Estados Unidos es palabra santa. Entonces, el embajador de los Estados Unidos, el señor Fitzpatrick, en diciembre del 2021, dijo que en este país hay narcogenerales. Nunca se investigó. Y esos narcogenerales forman parte de la policía, o formarían parte de la policía, ¿no? Entonces, en las últimas horas, y esta es una publicación de la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado, en Tungurahua, la Fiscalía formuló cargos en contra del mayor de policía, jefe de criminalística de Esmeraldas, Walter C.R., por la violación de una joven de 19 años en Ambato. Jueza le dictó prisión preventiva. En la cuenta de Twitter de la Fiscalía están incluso las imágenes del momento de la detención y del traslado del mayor Walter C.R. Nos van a decir que este es otro caso aislado. Ustedes, y seguramente muchos, se habrán calentado con el comentario de ayer, cuando yo les decía a ustedes que yo no creo ni confío en una policía que protege y cuida a criminales como Cáceres, y les vuelvo a repetir, yo no confío ni creo en una institución que es cómplice de tipos de la calaña de Cáceres. Yo no creo tampoco en una institución que después de una denuncia tan grave como la que hiciera el señor Fitzpatrick, no movió un dedo para tratar de sanear sus filas. Me dicen que hay narcoperiodistas en Radio Pichincha, y yo lo primero que haría al siguiente día de escuchar una denuncia de que hay narcoperiodistas en Radio Pichincha es tratar de averiguar quién es el narcoperiodista pues en Radio Pichincha. Pues no podemos tener metido a un narco aquí en las instalaciones de un medio de comunicación, pues. Pero los señores, cuando les hablaron de los narcogenerales, vean, miraron a otro lado, ¿no? Entonces yo no creo en una institución a la que les llueven denuncias todos los días y que no hace absolutamente nada por tratar de mejorar. Por eso ayer les hablaba de que se requiere de la voluntad política, de la decisión firme, decisión de tratar de mejorar esas prácticas, de cambiar desde la raíz la forma en la que están educando a sus nuevos oficiales, a la nueva tropa en general. ¿Qué clase de policía tiene el Ecuador? Este es otro caso aislado. Tipos que violan, tipos que matan,
Y si no, no vamos a generalizar, nunca lo vamos a hacer. Yo lo repito siempre, esto es una cantaleta mía también. Es un organismo que tiene 50.000 almas. Pero hubo un Cáceres, hay un Walter, hay narcogenerales. ¿Qué pasa con ellos? Insisto, tipos que matan, tipos que violan. Les preocupa muchísimo la imagen institucional, el prestigio. A mí también. Si yo soy de los que creen en la democracia, y en la democracia necesitamos de instituciones que velen por la seguridad de los ciudadanos, por la vida de la gente. Y una de esas instituciones es la policía. Yo quiero tener una policía, como les decía ayer, profesional. Pero no repleta de criminales, femicidas y violadores, pues. Enójense todo lo que quieran. Mientras sigan habiendo Walters, mientras sigan habiendo Cáceres, les voy a decir lo mismo que les he dicho estos días. O cambien. O voten a los narcogenerales. O depúrense y voten a los femicidas, a los violadores. Pero den señales. Ah, cierto, feliz día del periodista hoy, 5 de enero.